Andrés trabaja en CloudX conmigo, ya se creo. ¿Cuánto hace que estás en CloudX? Andrés, ¿un año y medio por lo menos? Un año y medio. Sí, un año y medio justo. Un poquito Perfecto, más, 7 meses más o menos, 8. alta puntería. Bueno, súper contento, la verdad que súper contento porque para quienes me conozcan saben que amo todo lo que tiene que ver con comunidad y realmente trabajar con gente que aporta a la comunidad me llena de orgullo y la verdad que no es fácil encontrar eso. Y dentro de CloudX hay organizador del GDG y mucha gente que aporta a la comunidad, así que me pone súper contento eso y en particular Andrés, que la verdad que no lo había visto antes en todo lo que tiene que ver con comunidad y hace un par de meses arrancó ahí con LatinoNet y a partir de eso lo veo participando en el WhatsApp, participando en el Slack, de todo. Así que me encanta que esté Sí. acá, súper activo. Así que Participa- bueno, todo Participaba en otra que tuyo, de Andrés. PHP. Nada que ver con esto, Ah, pero bueno. por eso no te veía, por eso no Mala te había visto palabra. antes. Claro. Bueno, ahora sí, entonces, Andrés, todo Sí. tuyo. Podés presentarte y dale nomás. Adiós. No sé si se ve mi pantalla. Sí, sí, ¿Se se está ve, no bien? se ve full ¿Sí? screen, no se ve full screen, se ve la pantalla, el escritorio completo Ahí se ve. está. Ahí se ve full Perfecto. screen. Excelente. Bueno, como decía Germán, mi nombre es Andrés. Este, desarrollo software desde hace muchísimos años. Eso delata un poco mi edad. Bueno, hace un año y medio estoy en CloudX, trabajando junto con Germán y Nahuel y los chicos. Y bueno, esta charla va a ser sobre Fluent Validation. La idea es mostrar un poco cómo salir un poco de la forma nativa que tiene .NET de hacer validaciones y facilitarnos un poco la vida y flexibilizar un poco más cuando tenemos que testear modelos un poco más complejos y demás. Así que, bueno, acá un poquito la agenda de qué pasos que vamos a ir viendo. Primero vamos a hacer un paso chiquito, pequeño, de cómo validamos en nuestras aplicaciones. Después vamos a ver generalidades de Fluent Validations, qué cosas nos permite hacer, cómo podemos validar, cómo podemos ir agregando nuestros validadores, testearlos y demás. Y después cómo esta librería se integra con otras como ASP.NET para MVC, para los APIs, después también con MediaR y otras librerías más. Así que comenzamos. ¿Cómo validamos? Por lo general, cuando arrancamos una API o tenemos que validar el postback o el post de una aplicación MVC, tenemos dos opciones. Una es ir por el lado de Data Annotations y por el otro directamente testear. Disculpen. Acá. Testearlo de forma inline manualmente cada una de las propiedades que tiene el modelo, cada una de las propiedades que recibe el action del controller. Data Annotation tiene una particularidad que directamente podemos poner el tipo de datos, si es requerido, si es una string de cierta cantidad de caracteres, si es un numérico dentro de qué rango puede ir y demás dentro de annotations, dentro del mismo objeto que estamos recibiendo. Esto nos facilita un poco, pero es bastante complicado que cuando tenemos objeto dentro de otro objeto, dentro de otro objeto, tenemos colecciones o cuando tenemos que validar ciertas propiedades en base a un flag o algún valor, o si tenemos que validar un objeto de hijo complejo, si es que viene distinto a null, si es que viene. Todas esas validaciones se complica bastante con Data Annotation, se hace bastante complejo, se termina haciendo una mezcla entre inline y Data Annotations. Después, bueno, la forma que tenemos de verificar o de correr esas validaciones con el Model State, el clásico que siempre usamos en MVC o también en Webforms, en la antigua forma. O si no, directamente testearlo directamente con if, switch y demás condicionales directamente en el action. Y ahí devolver o hacer una acción o devolver el error dependiendo cómo se produjo la condición.
Eso es el estado actual, lo que nos permite .NET de forma nativa. Son las dos opciones. Yo, por lo menos que conozca, no hay otra. Entonces, a partir de eso, surgió una librería que se llama Fluent Validation, la cual nos permite separar un poco esta lógica de reglas de lo que es el negocio. Por lo cual tenemos el modelo, o el view model, o el value object, como quieran llamarlo, o como esté dentro de su negocio. Y por otro lado tendremos en un lugar especial en todas las reglas que validan o verifican las condiciones de ese modelo. De esta forma, nos permite separar, por un lado, todo lo que es negocio, por otro lado, la capa de validaciones, y además, lo bueno que tiene es poderlas testear de forma independiente, ya que estas reglas van a estar dentro de una clase por cada modelo que necesitemos validar, por lo cual después vamos a poder testearla de forma independiente, y es mucho más sencillo que testear un modelo. Bueno, en Fluent Validation, acá un pequeño resumen. Fluent Validation es una librería que utiliza Fluent Interface y lambdas, en donde para desglosar y describir todas las reglas que tienen que cumplir las distintas propiedades. Para el que conoce, Fluent Interface es la forma de programar donde siempre, ¿cómo se puede explicar? Cómo funciona muchas veces en algunas librerías de JavaScript, en donde siempre devuelves el this, entonces siempre podés ir concatenando, haciendo un chain de llamadas a funciones, una detrás de la otra. Acá unos beneficios, veamos unos beneficios de lo que es de usar Fluent Validation, como ya mencioné. Separa un poco las reglas de validación del negocio, una sintaxis sencilla para describir las reglas. Muy fácil crear validaciones custom o complejos, si necesita hacer unas validaciones súper complejas a una propiedad o un modelo y demás. Es muy fácil en armarlo. Bueno, se pueden reutilizar, puedes crear templates de reglas donde se pueden reutilizar en distintos validadores. Permite un montón de flexibilidad en cuanto a la reutilización de reglas. Bueno, acá tenemos un ejemplo bastante básico en donde tenemos una clase con contacto, un modelo que podríamos recibir por medio de un post o un action, y a la derecha tenemos la clase de validación con todas las reglas que debe cumplir la clase contact para que se valide. Siempre todas las reglas se deben describir dentro del constructor de la clase validator, que siempre tiene que extender de una clase abstracta de la librería, y es un generic que debe contener la clase del cual, bueno, acá, perdón, me equivoqué, acá debe ser contact, no contact fluent, debería ser esta clase acá. Y dentro del constructor vamos definiendo las distintas reglas. En este caso decimos que la propiedad fullName tiene que ser distinta a null y distinta a vacía, lo mismo para username, para el email. Acá tenemos un boolean validator, o sea, ya nos provee esta librería validar el formato de un email. No que así que sea válido, pero sí que tenga el formato de un email. Lo mismo para decir, bueno, yo tengo una propiedad numérica, bueno, yo quiero que esté dentro del rango entre el 18 y el 100, entonces nos da validadores por default para poder validar esas reglas. Lo mismo si queremos validar de una forma manual o tenemos una lógica de validación que no nos provee de forma nativa la librería, directamente podemos crear nuestros propios validadores con la función must, en donde ponemos la regla que nosotros consideremos necesaria. Este es el ejemplo muy básico de poder
configurar las reglas por fuera de lo que es el modelo. De esta manera quedan de forma independiente tanto el modelo por un lado y las reglas de validación por el otro. Esta clase de Contact Validator la vamos a poder crear, la vamos a poder realizar test unitarios, podemos validar toda la forma, todas las posibles opciones que pueda pasar, por ejemplo, qué pasa si viene un full name vacío, o todos los datos con valores, o un age menor a 18. Todas esas condiciones vamos a poder crear test unitarios y vamos a validar directamente sobre la clase validador, sin importarnos mucho el modelo. Por eso lo que les decía que separa todas las reglas de validación en una capa separada de la lógica necesaria de la aplicación. También, como les decía, pueden haber muchas. Es normal que nosotros tengamos que validar en nuestros objetos de entrada, en nuestros view models, objetos complejos, donde se tiene un objeto, donde tiene una jerarquía de objetos internos, tenemos una colección y demás. Lo que nos provee esto es que simplemente podemos setearle validadores, como se puede ver acá, a la propiedad personal address, directamente tenemos otro validador. Entonces ahí vamos armando un árbol de validadores en donde cuando entre el modelo person va a ejecutarse este person validator y en consecuencia va a ejecutar todas las reglas y todos los validadores anidados que se hayan configurado. De esta manera podemos armar realmente reglas muy complejas, sobre todo para cuando tenemos muchas colecciones o tenemos muchos objetos anidados uno dentro del otro. Entonces se puede armar un árbol bastante grande y realmente es bastante fácil de armar. Y lo tenés de forma separada e incluso puedes reutilizar, por ejemplo, este address validator lo utilizamos acá y podemos tener otra clase validador, no sé, persona 2 validator, donde internamente utilice también address validator, por lo cual ahí nos permite reutilizar parte lógica de las reglas para validar un mismo objeto que esté dentro de distintos objetos. Esto, como teníamos antes con data annotations o validando a mano, era imposible. Teníamos repitiendo el código por todos lados o haciendo cosas medias extrañas. Acá hay otras reglas que podemos usar. Esta es muy importante porque muchas veces queremos validar ciertas reglas dependiendo del valor de otra propiedad. Por ejemplo, tenemos un flag y si este flag viene en true, necesitamos validar que tal propiedad sean distintos a null y otras reglas. Pero si viene en false, necesitamos validar que efectivamente esas otras propiedades vengan en null o con algún valor diferente. Entonces, lo que nos prueba Full Validation es, por ejemplo, esta función when, donde dice cuando se cumple esta condición, cuando hash extra info es true, vamos a correr estas reglas. Si no, vamos a correr estas otras. En este caso, si vemos si hash extra info es true, vamos a validar que estas dos propiedades sean distintas a null. Y si es false, validamos que efectivamente sean null. Pero bueno, este es un caso muy sencillo, pueden haber otros casos mucho más complejos, o directamente solamente queremos validar que cuando hash extra info venga en true, valide, y si no, simplemente siga el error sin importarnos qué valor hayan venido en estas propiedades. También tenemos colecciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una colección? Entonces, nosotros queremos validar, por ejemplo, si tenemos un listado, traemos, no sé, un autor y con todas las notas relacionadas en un listado que escribió, y nosotros necesitamos validar que cada una de las notas. Eso va a venir en un listado y necesitamos validar cada uno de los objetos nota. De esta forma, con rule for each, podemos
lo que va a hacer es que va a correr esta regla, not null, en todos los ítems de la lista de productos, o bien podemos setear un validador si el objeto es complejo. En este caso, product es directamente un listado de string y complex product es un listado de objetos complejos. Nosotros podemos correr validaciones simples sobre todo el listado de productos strings, o bien setear un validador para que ejecute en cada uno de los ítems. Si alguno de los ítems no validó, se genera un error y sale una excepción. La validación no pasó. Después tenemos la posibilidad de crear custom validators. ¿Qué es esto? Es crear, más allá de todos los validators nativos que ya trae la librería, que ahora después lo vamos a ver, que son lo de validar string, validar el largo de una cadena, mayor o menor en comparación a un número, expresiones regulares, nos permite crear validators de forma personalizadas, custom. Eso se realiza por medio de dos funciones principales. Una es must, en donde ponemos la condición que nosotros creemos necesaria. Nos permite customizar el mensaje de salida, en este caso con with message, pero no es necesario. O bien, si necesitamos un detalle un poco mayor de qué fue lo que pasó dentro de la validación y por qué falló, tenemos esta otra función que se llama custom, en donde también ponemos las condiciones o las reglas, pero podemos detallar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, acá con el context add value podemos meter un mensaje personalizado o un mayor detalle del error, una excepción o lo que nosotros quisiéramos poner ahí para que sea después de vuelta junto con todos los errores de validación. Si no hacemos esto, directamente devolvería el default message diciendo que esta propiedad no satisfazó la regla impuesta. Acá hay otra forma de... Esta forma es la más sencilla, la más directa, que directamente escribimos en la clase de validación, pero también podemos crear clases, métodos estáticos, en donde van a... métodos de extensión, donde podemos crear con nuestras validaciones custom. En este caso, es un ejemplo de cómo crear una extensión para agregar una regla de validación customizada y donde nosotros le podemos pasar distintos parámetros para que realice esa validación. Dentro de esta clase podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, o sea, la regla de negocio, la regla de validación que nosotros quisiéramos. Incluso tenemos forma de obtener todo el objeto entero, por lo cual por si queremos comparar la propiedad name con alguna otra propiedad dentro del objeto, para decir, bueno, no sé si viene tal propiedad con algún valor, tiene que name tener cierta característica o lo que nosotros quisiéramos, si nos hiciera falta alguna referencia a alguna otra propiedad dentro del objeto en el cual estamos validando. Tenemos un montón de conjuntos de validadores, ya nos provee Fluent Validation per se, como venía diciendo. Hay muchos que son interesantes, por ejemplo, más allá de los clásicos de null, not null, empty, equal, greater than, and todos esos. Tenemos el de is in enum o is enum name, que verifica que la propiedad, el valor de la propiedad que vino sea un valor válido dentro del enum, de la declaración del enum, o que el nombre que viene en string sea válido para un enum en particular. Eso es bastante útil. También tenemos, bueno, después credicar, email address, expresiones regulares, y bueno, y todo lo que ya estuvimos mencionando
anteriormente. Entonces es el listado completo de los que permiten. A ver. Que tenemos integraciones. Acá por hasta ahora hemos visto únicamente qué podemos hacer con Fluent Validation, qué nos permite hacer, cómo podemos crear distintas reglas y demás. Pero ahora estaría bueno ver un poco y también vamos a ver un ejemplo de cómo integrarla dentro de ASP.NET, dentro de distintas, cómo podemos usarla dentro de nuestras aplicaciones. Lo primero que vamos a ver es cómo lo más útil para nosotros es cómo poderlo integrar dentro de ASP.NET Core y utilizarlo dentro de Swagger. La forma de declarar que la aplicación va a usar Fluent Validation es agregándolo al Service Collection. Cuando agregamos los controles o agregamos el MVC o el controller with views, nos devuelve agregamos el add Fluent Validation. Y necesitamos registrar todas las clases validators. Hay dos formas de hacerlo. Esta es la forma más sencilla de decirle, che, mira, agarra, lee el assembly donde se encuentra esta clase y busca vos todas las clases que extiendan de Abstract Validator, que como vimos anteriormente, era la clase base para todos los validadores. Esta es la forma más sencilla, pero otra forma de hacerlo es registrando en el Dependency Injection cada una de las validaciones. Después, Swagger. Swagger, por lo general, ya de por sí, si una acción recibe un modelo en donde tiene Data Annotation, te muestra el tipo de dato que tiene que tener. Si es un string, si es un valor restringido no sé, si es entre 10 y 20. Toda esa información, detalle, te la muestra dentro del Swagger. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero en el caso que estemos utilizando Fluent Validation, esa información no está en el modelo, por lo cual de alguna forma las debe obtener. Entonces Fluent Validation nos da una extensión para Swagger en donde hace exactamente eso. Agrega toda esta información del esquema del modelo para que Swagger la pueda visualizar dentro de su pantalla. Vamos a ver un ejemplo. Venimos acá. Si corremos, acá tengo un ejemplo en donde tengo dos endpoints, uno utilizando Data Annotation y otro utilizando Fluent Validations. Y ahí vamos a poder ver la comparación entre uno y otro. Por ejemplo, en este utiliza Data Annotations. Podemos ver la descripción. Bueno, es un string, un integer, un max está entre 18 en valor entre 18 y 100. Ahí tenemos el esquema. Pero con Fluent Validation esto aparecería vacío. Si mal no me equivoco, me parece que dejé configurado. Sí. Bueno, vamos a ver el ejemplo sin. Vamos a comentar esto y lo vamos a ejecutar nuevamente. Acá si vemos, únicamente nos tira el tipo de datos sin ningún tipo de restricción que hayamos puesto. Como en este caso, con el Data Annotations, podemos ver que al menos es la única restricción que tiene, pero está entre 18 y 100. Si ahora volvemos a agregar, acá no apareció, únicamente tienes un valor íntegro. Entonces, si volvemos a agregar esto, compilamos. Vemos, si vamos al esquema, acá nos da toda la descripción de las reglas que hemos puesto dentro del modelo. El modelo utilizado es bastante similar
al que estuvo en el ejemplo, simplemente que no sean vacíos y que la selección de valores numéricos entre 18 y 100 de la propiedad de ellos. La propiedad más, que tiene un custom validation, no te agrega esta validación, no te agrega esta condición dentro del esquema que muestra el Swagger. Volvemos acá. Esto sirve tanto para todo MVC, para todo NetCore, o sea, para aplicaciones APIs, para MVCs, para Razor Pages, para Blazor todavía no está implementado. Hay, creo, algún tweak, hay una librería que lo permite utilizar. Otra forma de utilizar, muchas veces cuando estamos trabajando en nuestras aplicaciones, terminamos utilizando Mediator, que es para el que no lo conoce, es una librería que implementa el patrón Mediator, muy utilizada cuando queremos utilizar un patrón CQRS. Esta librería lo que nos permite, más allá del patrón de Mediator, que es, dado un objeto, sabe a qué handler tiene que ejecutar para ese mensaje que le llega. Lo que nos permite Mediator es agregar pipeline dentro del proceso, dentro de la línea de ejecución, por lo cual podemos crear un nuevo pipeline en donde le digamos, bueno, para cuando se mande el Mediator send con un objeto, verifique si hay validators declarados para ese objeto y ejecute todos los validators que haya. Y salte una excepción si alguno no pasó. Por lo cual, si falla o hay una excepción, no llega nunca al handler. De esta manera separamos la validación de la lógica del handler. El handler directamente, si ya recibe el objeto, ya está súper confirmado que es del tipo o tiene las características con las reglas de ejecución pasadas. Después puede ser que nos olvidamos de meter reglas if tanto dentro del handler y queda mucho más limpio, mucho más prolijo, y está únicamente el handler enfocado en hacer la tarea de negocio que realmente necesite. Porque las reglas puede ser, el objeto puede cambiar, el objeto que le llega al handler, ¿no? El modelo puede cambiar, o si es un evento, lo que sea, otras propiedades, otras reglas. De esta manera, únicamente modificando el validador, directamente ya tenemos unas nuevas validaciones sin tener que modificar el handler y la lógica de negocio. Bueno, este es un ejemplo de cómo implementar el pipeline. Más allá, básicamente lo que hace es ir a buscar todos los validadores que haya para esa clase que le está entrando y los ejecuta. Y si hay algún error, lanza una excepción. Después, todo este código va a estar en el GitHub, que les voy a compartir con la aplicación que estábamos viendo recién. Después, otra cosa también, muchas veces cae cuando hacemos funciones en Azure, usamos Azure Function, terminamos validando a mano dentro del objeto que nos lleva por parámetro. En este caso tenemos un HTTP trigger, va a ser una consulta HTTP a un API, donde le pasamos un modelo, un objeto con cierta información, por ejemplo, de dar de alta a un usuario o un contacto en este caso, y necesitamos validar que todas las propiedades de contacto, o sea, que el mail no esté vacío, que tenga un nombre y las reglas que necesitemos para indicar que esa información es válida y la podemos procesar. También una forma de hacerlo es también con estos validators. Nos olvidamos de toda la manera, de todos los if. Acá creo que falta una parte. Sí, me quedó blanca. Perdón. Nos olvidamos de todos los if y condicionales que arruinan el código o que lo hacen mucho más. Acá también
terminamos siempre escribiendo las reglas acá dentro del código, las primeras 5, 6, 10, 20 líneas de la función es si es tal cosa, si tal cosa es distinto a null, si es tal cosa es, cumple tal regla. Esta forma la podemos abstraer, al menos en parte, dentro de este validator. Mucho más sencillo. Creo que ahora hay una forma de hacer action filters en la última versión de Azure Function, por lo cual también esto estaría por fuera de la Azure Function, podría estar en el filtro. No sé si ya se pueden utilizar o desde qué versión de Azure Function, pero es algo que va a estar viniendo próximamente, por lo cual ya al pasar esta validación hacia el filtro, ya la Azure Function directamente nos queda con la lógica de negocio, por lo cual ya separamos las validaciones de acá también, de toda esta, de la lógica. Hay un punto más que me olvidé hacer la diapositiva, que es cómo testearlo. Habíamos hablado que se pueden testear fácilmente todas estas reglas, sin necesidad de armar toda la lógica y al mismo tiempo, sin necesidad de testear el modelo. Vamos un minuto al ejemplo, acá al código, y acá tengo unos tests, porque Fluent Validation nos provee además un par de funciones especiales para poder testear que, por ejemplo, si dado un modelo y ejecutado su validador, bueno, una función te diga, che, validó o falló tal propiedad de tal forma, pasaron todas las propiedades, esta en particular pasó, esta no pasó. Son funciones que ya trae Fluent Validation para facilitarnos un poco la vida. Vamos a ver el ejemplo acá. Acá hice dos ejemplos bien sencillos. Uno, no sé si se puede ver o agrando un poquito más la letra. Ahí va bien, perfecto. ¿Sí? Bueno. Sí, ahí va bien. La forma para... tenemos estas funciones, should have validation error for, y también tenemos la should not have validation error form, la que nos permite de esta manera directamente creamos el modelo, lo mandamos a test validate, acá tenemos el validador creado con anterioridad, ¿no? Entonces, le ejecutamos, lo testeamos con un objeto X, obviamente un objeto del tipo que puede reconocer el validador. Y en este caso estamos estamos testeando esta clase. Y bueno, entonces tenemos, si el resultado si es válido, hacemos un usar true, pero si sabemos que alguna en particular, por ejemplo la propiedad age, sabemos que tiene que ser mayor a 18 y le pasamos un valor 15, un objeto con un valor 15, podemos validar que esa propiedad en particular haya fallado. Después, en el proyecto de GitHub, acá tienen ejemplos de codificados y funcionando de cómo hacerlo desde la Azure Function, con Mediat R, ya todo configurado y listo para probar, que después les estaré compartiendo cuando lo suba. Todavía no lo subí a GitHub, a un repo de GitHub, para que lo puedan bajar y probar y chusmear. Lo mismo con el proyecto de API. Acá tenemos el controller para que recibe. Este es el modelo con todos los annotations. Y este es usando Fluent Validations. Lo mismo con un proyecto MVC para poder validar, para ver cómo podemos validar un formulario también usando Fluent Validation. Si vamos al proyecto MVC, también vamos a tener un ejemplo para poder comparar cómo se hace en Data Annotation y cómo se hace en Fluent Validation, que prácticamente es simplemente sacando los Data Annotation y creando la función de validation, de validators. Si vamos a cada ejemplo, va a haber dos formularios idénticos, uno para que utiliza Data Annotations. Si le mandamos, va a decir todo de error. Por ejemplo, vamos a poner un valor acá.
Ahí lo valido. Y también el mismo formulario con las mismas reglas usando Fluent Validation. Mismo resultado. Acá el mensaje es diferente porque yo puse que devuelva, customice el mensaje, nada más, para que se note la diferencia. Pero las reglas son las mismas. Si acá ponemos 18 va a pasar. Acá ponemos un valor. Acá un mail. Es más, si ponemos así también va a salir mismo error. Ahí lo valido. Lo mismo con Data Annotation, ¿no? Si ponemos todos los valores, también lo valida. Y si no, acá en el ejemplo tenemos el controller, uno para que tiene el Data Annotation y otro para el Fluent Validation. Trabajando de la misma manera, es muy sencillo, muy básico como está armado, solamente de forma ilustrativa. Lo que importa tal vez es tener el modelo y el ejemplo del validador y también cómo se hace el startup acá, agregando el Fluent Validation y demás. Ya lo tienen listo como para poder chusmear y hacer copy-paste para hacer sus pruebas y chusmear un poco cómo funciona Fluent Validations. Creo que por mi lado no hay nada más. Hay una forma de usar Fluent Validations que es de TypeScript. Hay una librería que tomó como base esta y también tiene la misma filosofía. Lo mismo para Blazor. En este momento esta librería no soporta ninguna de las dos, pero hay librerías aparte que siguen esta filosofía e implementa de la misma manera la forma de validar. Creo que por mi lado no hay nada más. No sé si alguna duda. Buenísimo, buenísimo. Ahí tenemos algunas dudas en el chat. Si querés, te las leo o podés ir al chat. A ver. Te las recopio para que vamos hasta arriba. Disculpen, ahí preguntaban si le voy a dar un poco más de zoom. Disculpen, no lo vi, disculpen. ¿A qué Esa pregunta parte? no. Abajo la del Zoom dice: ¿se puede usar Fluent Validation en una vista MVC para validar campos requeridos? Sí, Tipo, lo que vimos, justamente. El ejemplo que vimos recién. Acá los campos son requeridos, acá con un ejemplo de Fluent Validation. A ver dónde era. Déjenme que lo encuentre. Esta vista, la de Fluent, es esta. Tenemos un formulario con todos los campos que son requeridos. Y cuando le damos Submit, entra por acá y entra el Contact Fluent. Esta es una clase vacía, directamente con solamente las propiedades, un modelo bastante sencillo, y tiene su validador, igual que los hicimos nosotros, extendiendo de Abstract Validator, y simplemente cuando en el pipeline de entrada al MVC, se va a ejecutar junto con los validadores estándar de .NET. Antes de validar los validadores de .NET se van a ejecutar los validadores Fluent Validations. Por lo cual, si ahí falla, va a devolver. Hay una forma de... Incluso en esta aplicación están funcionando los dos al mismo tiempo, tanto el Fluent Validation como las Data Annotation, porque si vamos a la otra vista, vamos a ver que utiliza... vamos a ver, controller. Me lo perdí por ahí. Si vamos a ver qué recibe este endpoint, lo que recibe es un objeto con data annotation, que es lo que valida el otro formulario. Tenemos acá. Este otro formulario, que vimos que también falla. Por lo cual, puedes tener las dos formas funcionando en la misma aplicación, o si se necesita o se quiere, vos podés cancelar la validación estándar de .NET y quede solamente la de Fluent Validation. En la configuración, en las opciones de configuración de cuando registras Fluent, hay un flag que dice usar solamente Fluent y cancelás las validaciones estándar de .NET. Por lo cual, sí. buenísimo.
Tengo una pregunta más que estaba más arriba, que hizo Fran, que dice, o sea que los usuarios para hacer validaciones no, disculpame, vamos más arriba. Acá, está muy bueno, pero si lo utilizás en una arquitectura orientada a dominio, ¿utilizarías Fluent Validation? Ya que en este caso tendrías parte de las variaciones puestas en el Fluent Validation y otras en la clase de dominio. ¿Cómo manejás esto en estos proyectos? Puedes tenerlo las dos formas si querés, porque puedes dejar Fluent Validation solamente para que valide la entrada de los endpoints. Si te estás usando, por ejemplo, un MDC para que te valide en un primer instancia sin tener que llegar al modelo, no sé, si la lógica es muy compleja y entonces tal vez terminas validando un modelo que te entró, una parte del modelo después de haber insertado en la base de datos, no sé, esa es una buena para como punto de entrada, separar, o sea, todo lo que entra al endpoint, ya sea MVC o un API, o sea, lo que entra, lo que llega hasta el action, tiene que pasar ciertas reglas, que puede ser diferente al modelo, porque el modelo puede ser que, che, bueno, este valor es un ID que viene un número 5, pero para que entre al endpoint tiene que ser un valor mayor a 0 o mayor a 1 sin importar que si ese 5 realmente existe como es un objeto de la base de datos, que para el modelo sí le va a importar, porque si no tal vez va a haber un problema de referencias. Entonces vos lo que validás es que lo que entra cumple ciertas reglas y después a lo sumo podrás validar en tu dominio. Que también si la validación del dominio es muy complejo, puedes incluso hacer un validador especial y ejecutarlo dentro del dominio. Instancias el validador y pones validate. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que me olvidé de mencionar, es que hay una forma de hacer validaciones asincrónicas, por lo cual dentro de una de las reglas puede ser hacer una consulta a la base de datos, si es que fuera necesario. Por ejemplo, si este valor, el ID, de un objeto referenciado, tiene que existir sí o sí, por lo cual sí lo podés llegar a utilizar dentro de un DDD, de una arquitectura DDD, si quisieras. Además, Perfecto. también... Sí, perdón. Perdón. Hay otras funcionalidades, otras behaviors que tiene Fluent Validation, es que vos puedes hacer templates de reglas y armar una validación a partir de distintos templates. Por lo cual, si a vos te entra un modelo muy grande y tenés un DD donde tenés que validar distintos momentos, puedes hacer los distintos templates. Para la entrada haces un validador grande con todo eso, después en cada parte del modelo utilizas una de las partes del template. Por lo cual también te facilita para llevarlo para ese lado. Buenísimo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Si surge alguna, te invito a que te quedes en el chat si querés respondiendo Sí, o obvio. conversando con los chicos. Si querés compartir de vuelta, no sé, en la pantalla si tenés la PPT con tus redes o lo que hayas compartido, o nombre y apellido, por si alguno quiere sacar un screenshot. Igual, de todas formas, vamos a estar compartiendo Sí. todas las PPTs y demás. Los vamos a colgar en el Meetup, además de compartirlas por Twitter. Así que los invito, ahí tienen. Bueno, este es No mi sé, Twitter. el de la foto me suena, ese no suena a vos, ¿no? No El soy de, yo. el de afuera, el de afuera con pelo y con mucha barba, me parece, te quedó Eh, uno es viejo. más con mucho pelo. Con barba puede ser. Con mucho pelo, pues ahí ya medio raro. No tiene ninguna foto como la gente más o menos como para buscarla y encontré esta rápida. La tenía ya perdida por ahí, entonces utilicé esa. Después tenía que buscar una foto para poner ahí y no tuve tiempo, sinceramente. Bueno, genial, Andrés, 1.000.000 de gracias por la charla.